Agradecemos al doctor Fulgencio Severino, destacado cardiólogo dominicano, una de las eminencias médicas del país, y también presidente del partido Patria para Todos, aceptar nuestra invitación hoy en Pulso Nacional. Doctor, ¿cómo se siente? Dígame, ¿cómo están sus ánimos? Bien, Ovaldo, mi saludo a todos los amigos y amigas televidentes que toda la semana pues están con ustedes, contigo y el amigo Luis Cárdenas, Cárdenas. viendo sus eh, destacados comentarios. Hay un tema sumamente interesante, doctor, que yo creo que es quizás una de las deudas que tenemos pendiente en la República Dominicana. Usted fue de los mentores y de los que impulsó el desarrollo en el país del sistema de la seguridad social. Todos hicimos muchas ilusiones que con la instalación, la aprobación de esta ley podría ser una gran conquista social. Sin embargo, han pasado los años, a pesar de que la ley tenía plazo, no se han cumplido y ha habido muchas distorsiones, muchos intereses, entre ellos intereses económicos y de grupos que han impedido un desarrollo pleno de esta ley, que estaba supuesto a ser una ley universal que protegiera a todos los ciudadanos. Pero la práctica ha sido diferente. Pero hay un aspecto muy importante que lo toca a usted como especialista en cardiología, que es el problema de los pacientes cardiólogos con cardiopatías y la protección que debe de estar la seguridad social y sobre todo el compromiso del Estado. Bueno, en el campo mío dicen que el árbol que nace torcido es muy difícil que se enderece. Entonces, en ese aspecto, creo que lo fundamental es que la gente entienda que las políticas públicas no pueden ser privatizadas. O sea, las políticas públicas no se pueden convertir en mecanismos para que alguien se enriquezca. Primero porque los estados cuentan con escasez de recursos. Y cuando usted le coloca un aspecto de ganancia a cualquier cosa, o sea, si tú vas a hacer una carretera como estado y tú decides, en vez de construirla tú, que tiene un gasto operativo, tú le colocas una empresa privada, esa empresa, además del gasto operativo, tiene sus ganancias. Sí, claro. Y eso naturalmente que va a reducir tu capacidad para hacer cosas. Yo creo que en la seguridad social, estamos hablando ya hoy, 23 años después, Sí. la ley se aprobó en el año 2001. La mayoría de las cosas que nosotros pudimos prever en aquel entonces, hoy se están cumpliendo todas. Ni hay perspectiva de pensiones, ni el sistema de salud. Ya hoy estamos hablando de 17 años después. El Seguro Familiar de Salud empezó a implementarse en el 2007, septiembre exactamente del 2007. No ha llenado las expectativas y en lo que tiene que ver con las enfermedades cardiovasculares, no hay duda que hemos logrado que ciertas condiciones tengan tratamiento, pero aún estamos muy lejos de lo más básico, que es garantizar que todo el que tenga una condición o una enfermedad cardiovascular pues pueda recibir los tratamientos para evitar la complicación o evitar la muerte, que sería lo mínimo en un sistema de salud. Y nosotros, por ejemplo, pudiéramos decir que la mayoría de los medicamentos que requieren los pacientes, la seguridad social no lo garantiza. Y eso a pesar de que la ley, por ejemplo, en el caso de la hipertensión y la diabetes, Lo contempla la ley, ¿no? contempla que la aseguradora deberían darle esos medicamentos a la población. Sin embargo, en el régimen subsidiado, que es el más pobre, es el que más personas tiene afiliados, porque estamos hablando de 5.7 millones de gente, a ese no le dan nada de medicamentos. Y al régimen contributivo, aunque tienes garantizado 12,000 pesos de medicamentos, no son de todos los medicamentos, todavía seguimos con ese nivel de exclusión de muchos medicamentos, inclusive que son mejores que otros, pero fundamentalmente que hay mucha patología, como recientemente estuve demandando del gobierno que los pacientes con insuficiencia cardíaca
se le garantizaran los medicamentos, porque esta es una enfermedad fundamentalmente del régimen subsidiado. El costo de la enfermedad son aproximadamente 10,000 pesos mensuales y un desempleado no tiene cómo garantizar esos medicamentos. La mayoría de la población. Y el que tiene una insuficiencia cardíaca es igual o peor que un cáncer, porque muere el 20% todos los años. Wow. Segundo, se hospitalizan por lo menos al año, 1 o 2 veces al año. 1 o 2 veces al año se hospitalizan. Y eso agrava su situación de salud. Y eso agrava su situación. Y naturalmente son pacientes que viven con muchas limitaciones para hacer sus actividades, por una enfermedad que limita la respiración de forma importante y edematiza a la persona, que empieza en los pies, pero puede generalizarse. Y esos pacientes se acompañan de mucha arritmia y de muchas muertes repentinas. De tal manera que nosotros en cardiología, pues tenemos, por ejemplo, yo en el Hospital Salvador Begotier tenemos con esa enfermedad 465 pacientes. Wow. En esa situación. En esa situación. Nosotros hospitalizamos todos los años 265 pacientes, todos los años, por esa condición. Y tú no garantizarle esos medicamentos es un acto que nosotros lo catalogamos de criminal, claro, porque estos pacientes se están... Yo tengo pacientes que se hospitalizan todos los meses. Wow. O sea, llegan al hospital, le ponemos los tratamientos agudos, se van a la casa y al mes están otra vez ya. Claro. Porque si no tienen con qué comprar los medicamentos, no pueden. Se viven descompensando y naturalmente esto empeora la vida de estos pacientes. ¿Cuál sería la solución a eso? ¿Cuál sería su propuesta puntual? Nosotros le hemos solicitado tanto a Promese como al Ministerio de Salud Pública que ellos lo garanticen, porque es el régimen subsidiado. Nosotros habíamos hecho en principio una propuesta para 1,000 pacientes, que empezáramos con 4 hospitales, nosotros le habíamos dicho en aquel entonces. Hospital Salvador Begotier, que es el hospital de salud pública con mejores capacidades desde el punto de vista de la enfermedad del corazón. El Hospital de Santiago, que se puede decir que es el segundo hospital, aunque tiene buenas capacidades, pero por razones propias de la política del gobierno, ese hospital no está desarrollando todas sus capacidades, porque tiene equipo de hemodinamia, sin embargo no están haciendo todo lo que deberían hacer. Tenemos también el Hospital Francisco Mocoso Puello, que de los hospitales públicos es de lo más importante de aquí de la capital. Y tenemos también el Hospital Estrella Ureña. Ahí nosotros, por lo menos en los 2 de Santiago más el Gautier, se estima que nosotros tenemos entre los 3 aproximadamente unos 800 pacientes. Pueden ser un poco más. Nosotros le habíamos dicho a Promese y al Ministerio de Salud Pública que empezáramos con 1,000 pacientes. ¿Y cuál sería la inversión en Poca, caso? En ese entonces eran 54 millones para 1,000 pacientes. ¿Al año? Al año. Chele, una cosa... Eso es insignificante. Significante, pero suponte tú que tengamos, que pudiéramos llegar a 3,000 pacientes en todo el país, desde el punto de vista de salud pública, porque luego hay que discutir el tema del régimen contributivo, pero el Estado tiene la responsabilidad, porque la ley así se lo obliga a garantizarle los medicamentos a estos pacientes. Y ellos no tienen con qué comprarlo porque no trabajan. Claro. Entonces, suponte tú que llegáramos a uno... Yo te voy a poner el extremo máximo. 200 millones. Ponle 5,000 pacientes. Estaríamos hablando 5,000, 50 millones de pesos al año. Serían 250. Tú estás hablando, no, ponle tú 600 millones de pesos. Wow. Eso para un país... En el caso de salud, que el presupuesto tiene 146 mil millones de pesos, es cheles. Claro. Es cheles. O sea, es simple y llanamente voluntad, compasión por esos pacientes. Aquí lo que hay que ser es generoso o bondadoso, desde el funcionario público, porque el funcionario, como tiene todos sus problemas resueltos, se le olvida que hay mucha gente que está sufriendo. Y decide el dinero, alguna vez hasta botarlo. Y no lo pone a disposición de ese público que lo necesita. De esta manera... Y es la función precisamente de esos empleados públicos, lo que administrar para beneficio de lo más así es. vulnerable. Y yo te puse el ejemplo en el contexto de cómo la gente lo compraría hoy. Pero es posible que a Promese eso le pueda salir por 6,000 pesos.
claro. comprando grandes volúmenes. Claro, claro. ¿Tú me entiendes? Sí. La condición Puede lograr que este medicamento le llegue mucho más barato desde el punto de vista de comprar grandes volúmenes como el Estado, y en vez de estar hablando de 600 millones de pesos, tal vez estaríamos hablando de 300 millones, o sea, 300 millones. Para proteger, que sigue siendo una cifra insignificante para el claro. presupuesto del Estado. Es simple y llanamente disponerse a eso. Y en el caso también de los pacientes diabéticos también, tiene muchas limitaciones actualmente. Y que la ley lo contempla, ambos, tanto las patologías cardiovasculares como la diabetes. Sí, por eso decía que en el caso de la hipertensión y la diabetes, el gobierno debería garantizarle los medicamentos al régimen subsidiado, que es su responsabilidad absoluta. Ya su responsabilidad, diríamos, en un sistema privado relativo, desde el punto de vista de gobierno, debería obligar para que las ARS, a través del Consejo, cumplan con lo que establece la ley. La ley establece que los pacientes con hipertensión y diabetes se le deben garantizar los medicamentos para estas dos condiciones, y eso no incluye los 12,000 pesos de los medicamentos. Los 12,000 pesos de medicamentos están para otra cosa. Una partida separada. Aparte, separada. Sin embargo, el gobierno ha permitido que las ARS usen mecanismos para no garantizar este derecho a la persona. Tú ves la ARS, por ejemplo, que tienen programas de medicamentos, pero ahí va más o menos el 1% de los afiliados hipertensos. Es decir, pues no lo saben, la DIDA no sirve para nada, que la DIDA ni siquiera educa para que la gente vaya a la ARS, porque hay toda una componenda. Y a uno le duele muchas veces tener que hablar de instituciones públicas, porque ahí hay mucha gente que uno conoce. Y gente buena, pero el gente sistema buena, pero se adaptan al sistema, y de pronto, es como yo, que soy cardiólogo del Estado, y de pronto me quedar indiferente, porque soy empleado público. Y nosotros venimos de lo que sería una experiencia formidable con el paciente de falla cardíaca. A la luz de esta propuesta que yo le había hecho al gobierno, estoy hablando cuando empezó este gobierno, hablé con el ministro, con Daniel Rivera, hablé con el de Promese, me dijeron que le presentara la propuesta, se la presenté. En ese tiempo era 54 millones de pesos. Yo había pensado en unos 1,000 pacientes en ese momento. Dijeron que lo iban a ver, que me iban a llamar, nunca me llamaron. Luego yo me entero que el gobierno recibió del laboratorio AstraZeneca una cantidad de medicamentos de los que en compensación por la vacuna que AstraZeneca no entregó. Dentro de esos medicamentos había uno que se llama dapaglifosina, que es un medicamento obligado en la falla cardíaca, porque aunque salió para diabetes, finalmente se quedó para falla cardíaca, finalmente. Y yo me entero fuera del ministerio. Lo estaban utilizando en esta supuesta gira de la salud que estaba haciendo el ministro anterior de la salud. Se lo habían dado a una institución privada de Santiago. ¿Cómo? Sí, privada. Wow. Privada tipo ONG, pero privada. Sí, claro, claro. Y cuando yo me entero, finalmente a mí es muy difícil decirme que no. Primero porque nos conocemos todos, y segundo saben que yo no transijo en eso. Y finalmente me dieron medicamentos desde mayo, desde el año pasado, hasta ahora en noviembre se nos agotaron. Y óyeme, el impacto que es uno de esos medicamentos, uno solo, de los 4 fundamentales, tuvo en esos pacientes. Eso nada más hay que verlo, como los pacientes llegan al hospital, subiendo escaleras como si no estuvieran enfermos. Increíble. Y hoy yo le tengo que decir a esos pacientes, porque se agotó ya ahora en noviembre, que no hay. Que no hay. O sea, esos pacientes iban todos los meses, nosotros le entregábamos los medicamentos con receta, y se beneficiaron. Nosotros tuvimos tratamiento para 1,700 dosis de medicamentos durante un año. Algunos recibieron dosis casi completa, pero otros recibieron una parte de la dosis. Y yo le puedo decir al público, el impacto que tuvo eso en los pacientes fue extraordinario. Dejaron de hospitalizarse, empezaron a hacer su vida cotidiana. Ellos subían al departamento de cardiología sin ningún tipo de restricción.
Tú dices, pero el gobierno lo sabe, o sea, el ministerio lo sabe. ¿Por qué no decir, vamos a comprar estos medicamentos para que estos pacientes, como se hizo con los pacientes con falla renal y con cáncer, y se lo garantizamos? Una enfermedad que no se cura, una enfermedad que el corazón no le va a regresar a la normalidad. Claro que no. Es simple y llanamente usted darle calidad de vida a una persona que puede inclusive integrarse a trabajar. Entonces, o sea, que hay una buena experiencia en el sentido de que el gobierno no le resultaría tan difícil garantizar estos medicamentos. Igualmente tiene que hacer con los hipertensos. La hipertensión arterial está involucrada en República Dominicana en más del 25% de todas las muertes por enfermedades cardiovasculares. ¿Cuál es la incidencia en el país? ¿Qué porcentaje de la población sufre de una forma o de una manera u otra deficiencia o hipertensión arterial? Bueno, nosotros tenemos pacientes con enfermo cardíaco aproximadamente el 10% de todos los adultos. Wow. El 10%, mucho, sí. Mucho. Con hipertensión, eso no incluye la hipertensión, estamos hablando de pacientes ya que tienen una enfermedad del corazón, porque la hipertensión no es una enfermedad del corazón, es una condición como tú fumar, Sí. como tú tener el colesterol alto, que te puede llevar a una enfermedad del corazón. Entonces la hipertensión, que en nuestro medio estimamos que es la primera causa de hipertensión, aunque el infarto ha ido ganando mucho terreno en la República Dominicana. Los estudios que tenemos son del 17, no se han podido actualizar más. Nos dicen que el 31% de la población dominicana adulta es hipertensa. Wow. Un número realmente sí, muy estamos hablando preocupante. que si tú tomas en cuenta que hay aproximadamente 8 millones de adultos, tú estás hablando de 2,5 millones de personas que son hipertensas. Bueno, doctor, vamos a una pausa para continuar sobre este tema tan interesante. Volvemos de inmediato con la entrevista con el doctor Fulgencio Severino.